Bienvenidos a este webinar de Metaza. Este webinar tiene como principal objetivo que podáis obtener el máximo rendimiento de vuestra unidad tan pronto la recibáis en vuestra casa. Repasaremos, a lo largo del mismo, qué aspectos debéis tener en cuenta para su instalación, así como qué tipo de accesorios vais a encontrar incluidos en la unidad. También realizaremos un amplio seguimiento sobre los programas Metaza Studio y sobre todo sobre el Head Manager, que es un programa que se integra para controlar la vida del cabezal. Una vez hayáis recibido la unidad y la tengáis en vuestra mesa de trabajo, lo primero que debemos hacer es quitar los anclajes de seguridad. La unidad dispone de dos anclajes que son claramente visibles, puesto que se encuentran en los laterales, suelen ser de color azul, en derecha e izquierda, pero hay un tercer anclaje que es difícil de localizar y que se encuentra en la parte superior izquierda del cabezal. Es importante que este también lo quitemos. Así pues, lo primero que vamos a hacer es quitar el anclaje que se nos puede pasar por alto. Para ello utilizamos la llave Allen que se incluye entre los accesorios y que es válida para todos los tornillos que se encuentran formando parte de estos anclajes. Quitamos el superior izquierdo y quitamos los de los laterales. Es un total de 5 tornillos. Es importante que una vez hayáis quitado los anclajes, los conservéis, puesto que ellos son útiles para transportar la unidad a cualquier lugar. Es decir, pensad de que lleva un cabezal de precisión y brusquedades nunca fueron amigas. Por lo tanto, es muy importante que volvamos a colocar estos anclajes cada vez que necesitemos transportar la unidad de un lugar a otro. Para ello hay una parte muy práctica en la unidad, justo en la parte posterior, en la base, hay unos orificios en los cuales podéis atornillar estos soportes azules y los tornillos para que estos no se extravíen. Entonces os aconsejo que los coloquéis aquí y siempre los tendréis disponibles, no hará falta buscarlos por ninguna caja. Así pues, esto que veis aquí son los dos anclajes azules y 5 tornillos, que son los que tendremos, en este caso, que conservar. ¿De acuerdo? Y 5. Visto esto, ya tenemos la unidad instalada. Y lo único que hace falta es ponerla en marcha. Antes de ponerla en marcha, aflojaremos este tornillo, ¿de acuerdo? Y simplemente tendremos que activar la unidad presionando el botón On-Off. Tiene una característica muy interesante y es que incorpora un LED para saber si la unidad está activa o no. Por lo tanto, yo ahora simplemente lo que tengo que hacer es presionar una vez y el cabezal ascenderá hasta su posición de inicio. ¿Qué pasaría si yo quisiera transportar la unidad ahora? Es decir, imaginaros pues que, si os habéis fijado, el cabezal estaba en esta posición, más o menos por aquí abajo, y es donde necesito que se encuentre si quiero volver a colocar los anclajes. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo siguiente. Apretamos, la unidad se apaga y con la unidad apagada apretamos y mantenemos el botón pulsado hasta que el cabezal se empieza a mover. Entonces veremos cómo la unidad reacciona y devuelve el cabezal a la posición de anclaje. De esta manera, ahora ya podríamos colocar los anclajes azules para su transporte.
Como vamos a trabajar con ella, vamos a volver a encender la unidad y devolver el cabezal a su posición original. Listo. El LED, ante cualquier anomalía, empezaría a parpadear. Entonces siempre nos proporciona una información muy importante. Vamos a describir ahora aquellos elementos más importantes que os encontraréis dentro de la caja de accesorios. En primer lugar, tenéis el software con Metaza Studio y Head Manager. Es muy fácil de instalar. Luego tenéis unas plaquitas de color dorado, como esta, con una pequeña lámina blanca que podemos desprecintar, que se utilizarán en la fase de calibración del cabezal que veremos a continuación, que lo que nos va a permitir es poner la máquina a punto con el Head Manager. También tenemos un juego de capuchones de color verde dentro de una bolsita, tal como esto. Luego explicaremos cómo se utilizan, pero a grosso modo os diré que estos capuchones de color verde permiten que el cabezal se pueda adaptar sobre superficies irregulares y en este caso poder hacer grabados sobre accesorios de este tipo. Luego tenemos dos mordazas, o dos bases, mejor dicho, una plana, que incluye una lámina de caucho transparente. Veremos justo que en la base aparece una cuadrícula que nos permite centrar todos los elementos en la misma. Obviamente, siempre que sean planos, luego veremos cómo utilizarla. Y otra base, en este caso es una mordaza de centrado, como esta, para poder trabajar con objetos irregulares. Tanto la base plana como la de objetos irregulares son muy fáciles de colocar, puesto que la propia unidad ya incorpora un dibujo similar al de la base y unos orificios que nos permiten orientar la base en un modo u otro. Es decir, la plana se podría colocar así, también la podríamos colocar de otro modo, tal que así, y lo mismo sucedería con la mordaza de centrado. En este caso incluso tenemos un pequeño dibujo que nos permite saber cómo tenemos que orientar, en este caso, la posición del tornillo. La podríamos orientar así o bien de forma transversal. De esta manera podemos colocar los objetos en un sentido u otro. Comentaros también sobre esta mordaza de centrado que las galgas o mordeduras pueden desatornillarse. Hay 4 tornillos de sujeción y simplemente cambiándolas de posición podemos tener un tipo de cogida u otro. Bien, vamos a analizar ahora cómo tendríamos que calibrar el cabezal tan pronto recibamos la unidad para tenerla en la más óptima condición de impresión. Para ello, antes que nada, instalaremos el CD que se incluye con los accesorios. El CD incluye varios programas que son muy interesantes, aunque nosotros nos vamos a centrar principalmente en dos de ellos. El Head Manager, que es el que nos permite controlar la vida de nuestro cabezal, y el Roland Metaza Studio, que es donde realizaremos el grueso de nuestros trabajos. Realizamos la ejecución de menú y nos aparecerá este pequeño menú, ¿de acuerdo? Con varias opciones. El Metaza Studio, que es el que podemos instalar, la instalación es muy fácil, presionamos clic y simplemente tenemos que hacer siguiente, 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 hasta que se completa la instalación. Es una instalación muy rápida, como podéis ver, ya acabado. Y luego, como os comentaba, el Head Manager, que es el último de la lista, con el cual operamos igual. Una vez más, siguiente, instalar, decimos que sí, y finalizamos, ya estaría instalado.
Por último, tenemos una utilidad que es el sfedit2, que, hombre, no está de más tenerla instalada. Este es un programa que nos permitirá transformar fuentes TrueType en fuentes de palo o de grabado, o de trazo. Para esto hay muchas nomenclaturas. En definitiva, son fuentes de un solo trazo que nos permitirán convertir todos los alfabetos TrueType a fuentes realmente de grabado. Y por lo tanto, pues realizar todo tipo de grabados con caracteres muy pequeños. El Dr. Engrave es un programa de grabado también. Este programa nos servirá para hacer todo tipo de grabados de textos, etcétera. Con él no podemos hacer foto, pero sí que podríamos hacer pues grabados vectoriales. Ya lo tendríamos instalado. Y por último, el driver de Metaza. ¿De acuerdo? En este caso, si estáis trabajando con Windows 7, la edición de 64 bits, es importante que ejecutéis primero la instalación del driver sin tener la unidad conectada vía USB. Un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta es que merece la pena, al recibir nuestra unidad, conectarnos a la web de RolandDG, en rolanddg.com. Os digo esto porque siempre encontraréis las últimas actualizaciones, tanto a nivel de driver como a nivel de programas, totalmente gratuitas. Entonces, merece la pena, aunque la unidad sea nueva, conectarnos un momento y comprobar que no haya alguna actualización reciente, especialmente en lo que al apartado de controladores o drivers se refiere. Bien, hemos finalizado en este caso la instalación del software. Yo el driver ya lo tenía instalado, es decir, en este caso simplemente sería un ejecutable, al igual que el resto de programas que habéis visto, y por lo tanto la unidad ya la tendríamos operativa con todos los programas. Bien, tal como os comentaba, lo que vamos a hacer ahora es la calibración de la unidad. Para ello nos vamos a la lista de todos los programas, veremos cuáles son los que se han instalado recientemente y seleccionaremos el Head Manager. Lo tenemos aquí, Head Manager, y nos saldrá esta pantalla. Es una pantalla muy sencillita en la cual tenemos dos botones, es decir, Replace Head, que sería sustituir cabezal, o Readjust Pin, que sería, en este caso, realizar esa calibración o ajustar el pin del cabezal. Si os fijáis, en la parte inferior hay como una barra con la palabra Amount, en este caso en el lado izquierdo. Esto es una barra que a lo largo de la vida del cabezal irá encendiendo unos LEDs de color verde que nos indicarán el progreso de desgaste del cabezal. Cuando veáis que el cabezal ya entra en la zona ambarina, pues hombre, es aconsejable de que empecéis a solicitar vuestro recambio para que no os encontréis con que luego tenéis que esperar hasta recibir un nuevo cabezal. De esta manera, si pedís el cabezal con previa antelación, se podrá producir un solapamiento entre la recepción del cabezal nuevo y el que estáis utilizando, de tal manera que nunca estaréis parados. Para conocer cuál es el estatus de la unidad, tenéis además justo en la parte inferior un botón llamado Refresh, que lo que hace es, en este caso, analizar la información del estatus del cabezal en tiempo real. En este caso, fijaros que mi barra está totalmente oscura. Es lógico, la unidad la acabo de abrir y es totalmente nueva. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Puesto que la unidad ya lleva el cabezal instalado, lo único que tengo que seleccionar es la opción Readjust Pin. ¿De acuerdo? Vamos a apartar un momento el Head Manager a un lateral, porque ahora vendría la parte en la que os comentaba que tenemos que colocar una plaquita de las que se incluyen con los accesorios. Cogemos la base plana, la que tiene en este caso la silicona, ¿de acuerdo? Antideslizante, y colocaremos sobre la misma la placa dorada. La centramos,
presionamos ligeramente, y entonces ahora ya sí, nos vamos a la opción Readjust Pin y presionamos. El Head Manager es un programa muy gráfico, aunque está en inglés es muy fácil de seguir. Nos aparece una fotografía con la placa colocada, o cómo debería quedar colocada, justamente en el centro, y solo podemos activar un botón, que es el Start Printing. Cuando yo activo este botón, la unidad se pondrá a imprimir un patrón similar a este de aquí. Es decir, una serie de puntos que están dentro de una cuadrícula definida por letras y números, similar a de un juego de barquitos, de esos que jugábamos cuando éramos pequeños, y que van de una mayor intensidad hasta prácticamente la desaparición del punto. Una vez haya impreso la unidad esta cuadrícula con puntos, tendremos que seleccionar dentro de esta cuadrícula, que va de más a menos, cuál es el punto en el que desaparece la información, es decir, el previo a la desaparición total de la información o a la desaparición total de la impresión. ¿Qué es lo que estaremos haciendo con esto? Lo que estaríamos haciendo en este caso es definir en el Head Manager cuál es el punto máximo de impresión o de fuerza de la unidad y cuál es el punto mínimo de impresión de la unidad. Y entre estos dos puntos quedaría establecida la escala de grises de cualquier archivo que fuéramos a imprimir. Es un proceso que puede durar unos 4 minutos aproximadamente, pero que es absolutamente necesario para dejar, en este caso, la unidad en un estado más que óptimo. Luego lo agradeceréis porque ya veréis que las impresiones que puedan aparecer son espectaculares. Estas plaquitas son en realidad de latón. Normalmente cuando pidáis un cabezal, MPH 90, el cabezal os suele venir con unas plaquitas de recambio para que podáis realizar este ajuste que estamos haciendo ahora. No obstante, también tenéis la opción de pedirlas separadamente como recambio si lo requeréis. Recordad, la primera intención o la primera sensación es coger y utilizar estas plaquitas para imprimir fotos de muestra. Uno puede pensar, mira qué bien, me acaban de llegar unas plaquitas para que pueda hacer una primera prueba con mi unidad, pues imprimiendo un logo o una fotografía. No son para eso, son única y exclusivamente para este cometido que estamos haciendo ahora, es decir, la calibración del cabezal. Ahora la unidad nos imprimirá el texto. El texto, como está imprimiendo vectores, todo va un poquito más rápido. Ya está acabando con las letras y pasa a la secuencia de números. Bien, la unidad ya ha acabado y no sé si será visible o no, pero tenemos esa secuencia de números y letras. Fijaros, en este caso, en la parte derecha, como tenemos la cuadrícula, cómo la tenemos reproducida aquí. Bien, cuando ya he acabado, simplemente le doy a siguiente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Fijaros, tengo que seleccionar en cuál es el último punto en el que yo todavía puedo apreciar algo de impresión y decir aquí justamente en qué parte de la cuadrícula se encuentra. Para ello tengo dos ventanas que yo puedo abrir para definir letra y posición numérica en este caso. Voy a examinar mi placa durante un momento y de esta manera tomaré decisión sobre cuál es el punto más apropiado. Bien, la estoy viendo ahora
Y lo que os puedo decir es que para mí considero que es la posición C5 en mi caso. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer yo? Me voy aquí, selecciono C y selecciono 5. Y a continuación le doy al botón Set. Y finalmente, siguiente. Para memorizar, el Head Manager nos pide que desactivemos la unidad. Por lo tanto, aprieto el botón, la hemos desactivado y volvemos a activar la unidad. Una vez lo hemos hecho, le doy al botón finalizar. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Digamos que hemos hecho un reseteo. Es como cuando alguien cambia algo en su sistema operativo y necesita reiniciar el sistema para que los nuevos valores tengan ya efectividad. En el caso de que quisiéramos sustituir el cabezal, en lugar de hacer el Readjust Pin, lo que haríamos sería presionar el icono Replace Head. También tiene una guía que nos va especificando paso a paso qué es lo que hará la unidad y qué es lo que debemos hacer nosotros. Por ejemplo, en este caso, vemos que hay un botón que es Move Head, lo presionamos y vemos cómo el cabezal se nos acaba de colocar justo en el centro de la unidad. Le damos a siguiente, desactivaríamos la unidad y volveríamos a darle a siguiente. Fijaros que ahora ya nos aparecen dos fotos por las cuales podemos quitar el cabezal a sustituir simplemente desatornillando aquí y aquí con nuestras propias manos y sacando el cabezal hacia afuera. De esta manera simplemente tendríamos que colocar el nuevo, haciendo que la lengüeta quedara dentro de la ranura que deja vacía este cabezal y volviendo a atornillar de nuevo. Una vez lo hubiéramos hecho, simplemente ya tendríamos que ir al siguiente. ¿Qué es lo que haría en ese caso el Head Manager? Enlazaría con el programa, digamos, de Readjust Pin, es decir, volveríamos a hacer toda la secuencia de calibración que hemos visto hasta ahora. Obviamente, al colocar un cabezal nuevo, tenemos que dejarlo perfectamente configurado para que éste haga su función de la forma más óptima posible. Vamos a detener ahora, en este caso, el Head Manager, que ya lo acabamos de ver, y vamos a quitar de momento la cámara, puesto que vamos a explicar cómo trabajar con el Metaza Studio. Antes de entrar de lleno en la explicación de Metaza Studio, vamos a hablar sobre el controlador o el driver para Windows. Es un elemento importantísimo porque es el que nos facilita la conexión con nuestra impresora. Lo encontraréis dentro, dependiendo de la versión de sistema operativo, en nuestro caso tenemos Windows 7 64 bits, pero lo encontraréis dentro del panel control en dispositivos e impresoras. Aquí tenemos el icono de MPX90. Si todo ha ido bien en la instalación del controlador, lo tendremos aquí como un elemento más para seleccionar una lista de impresoras. Haciendo doble clic sobre él, entramos en lo que sería la cola de impresión. Fijaros de que tiene el mismo aspecto que cualquier controlador de impresoras convencional. Si entramos dentro del apartado impresora y propiedades, accederemos a las propiedades de ese controlador. En este caso, en la carpeta de general, veremos cómo tenemos una opción de preferencias y al clicar sobre preferencias entraremos en la ventana que es propiamente el controlador o driver para Windows de Metaza. Este controlador se divide en tres carpetas, una que se llama material, que afecta a todos los ajustes relativos al material, otra corrección de imagen o image correction y una final de opciones. Vamos a explicar brevemente en qué consiste el driver o qué nos permite seleccionar el driver. Recordad que es muy importante el controlador por la sencilla razón de que a través de él incluso podréis trabajar desde aplicaciones de diseño fotográfico, de diseño vectorial, como pudieran ser Photoshop, CorelDRAW, Freehand, Illustrator, etc. Es decir, independientemente de que la máquina venga con Metaza Studio, siempre tendréis una alternativa más para poder imprimir desde otros programas. En la carpeta de material veremos
que lo primero que nos aparece son las palabras width y length. Es aquí donde debemos definir el tamaño de nuestra placa o aproximadamente el área de impresión que queremos abarcar dentro de nuestra placa. Obviamente en unidades, justo debajo, podemos seleccionar entre milímetros o pulgadas, o si queremos hacer tamaños superiores a 50 por 50, tendríamos que seleccionar Extended Size. Luego, en caso de que vayamos a trabajar sobre bolígrafos o elementos cilíndricos, aquí podemos indicar la dirección del cilindro, si es en formato vertical o bien transversal, y el diámetro del mismo. Más hacia abajo tenemos la opción Print from Button, que la podemos activar o desactivar. Esto lo que provocará es que cuando enviemos el trabajo a Metaza, Metaza nos va a imprimir desde el fondo de la unidad hacia adelante. O bien al revés, en este caso sería Print from Button, sería desde delante hacia detrás. ¿Para qué sirve esto? Esto es útil en el sentido de que si estáis trabajando ante público, a veces es interesante que la gente pueda ver qué es lo que se está imprimiendo. En caso contrario, si la unidad imprime desde atrás hacia adelante, no va a poder ver nada, salvo que se haya finalizado totalmente el trabajo. Yo normalmente es una opción que la tengo activada, puesto que la unidad pues, siempre se está viendo en exposición en ferias, seminarios o otro tipo de actividades. Bidirection lo que os va a permitir es que el cabezal imprima en las dos direcciones, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Esto os permitirá que la unidad vaya mucho más rápida y en este caso pues, los trabajos se finalicen con mayor celeridad. En la carpeta Image Correction, aquí estamos en lo que a corrección de imagen se refiere, es decir, a cómo se ha de imprimir nuestra fotografía o texto. Estas opciones de corrección de imagen hacen referencia al brillo, contraste y gama. Luego tenemos otro apartado, que es el material, en el cual podemos seleccionar el tipo de material que vamos a grabar. En este caso tenemos opciones desde brass, aluminio, acero inoxidable, acrílicos, y luego tenemos un material que se llama Roland MD, que es en caso de que no conozcáis bien la naturaleza de vuestro material, es conveniente seleccionar esta opción. ¿Qué es lo que hacemos cada vez que seleccionamos un material? Si seleccionamos, por ejemplo, el latón y nos vamos a sus detalles, veremos que hay un impacto mínimo, que en este caso puede ir de 120 a 600 y que está establecido en 170, y una fuerza de impacto máximo, que en este caso está también entre los parámetros de entre 120 y 600 y está establecido en 380, que definen la naturaleza de este material, es decir, entre el 170 y el 380 se va a producir todo el grabado, toda la escala de grises. En el caso del vector, también, como podemos ver, es un parámetro fijo, no hay un impacto mínimo o máximo. En los vectores, normalmente la máquina siempre imprime al máximo valor que nos puede dar el material, en este caso 380. Si os fijáis, estos valores están en gris, es decir, no se pueden alterar, así como la velocidad. Para cualquiera de los materiales que nosotros tengamos ya predefinidos aquí, por ejemplo aluminio, si nos vamos a sus detalles, no se pueden alterar estos valores. Es decir, ¿tenemos posibilidad de seleccionar materiales diferentes a los que hay aquí y establecer nosotros los valores? Por supuesto. Si nos vamos a, por ejemplo, Set A y nos vamos a sus detalles, veremos de que podemos introducir el nombre del material. Por ejemplo, podríamos llamarlo material nuevo. Y podemos establecer esos parámetros. Ahora ya no están en gris, es decir, tenemos el valor de vector y los valores para hacer fotografía, así como la velocidad del cabezal, que siempre estará a la máxima. En este caso, lo que os recomiendo es hacer un testeo sobre ese material y cuando ya veáis que el ajuste es correcto, finalmente pues podéis hacer OK y lo tendríais dentro de las selecciones. ¿De acuerdo? Respecto a estos valores que tenemos aquí arriba, brillo, contraste y gama, esto viene a funcionar pues como un televisor. Veremos que Metaza Studio tiene una opción de previsualización de cómo va a quedar la placa, en los cuales podemos, jugando con estos valores, podemos ver
o previsualizar cómo puede quedar nuestro grabado. No obstante, ante la duda, unos valores que siempre me han funcionado bastante bien es 5 en contraste, 1 en gama y como material, obviamente, Roland MD. Estos valores, en muchos casos, son más que óptimos para obtener una buena calidad de grabado. Finalmente, en opciones, tenemos una posibilidad de corregir cualquier inclinación en la placa. Podemos realizar un test de impresión y hacer que el cabezal, pues en cierta manera, corrija esta inclinación que pueda tener de origen. Esta es una opción que yo prácticamente no utilizo, pero simplemente que sepáis dónde poder localizarla y cómo utilizarla. En Head-Up Height Imprinting, aquí establecemos hasta dónde se tiene que alzar el cabezal cuando vaya a imprimir de un sitio hacia otro. Por defecto está en máximo. Este apartado dentro de lo que es el controlador es el menos utilizado. Prácticamente todo el trabajo lo haréis entre Image Correction y material. En material he obviado para al final este apartado de aquí, que es Offset. Obviamente las máquinas son elementos de precisión y tienen que venir perfectamente calibradas, pero a veces es posible que por temas de transporte, etcétera, se produzcan leves desajustes en lo que es la impresión respecto al centro de la cuadrícula que tenemos en la bandeja, digamos, de trabajo. Existe una posibilidad de poder corregirlo, que esto lo comentaremos ya cuando empecemos a trabajar con Metaza Studio. De momento que sepáis que el driver pues, es este, tenéis estas 3 carpetas y todas estas correcciones y estos parámetros que acabamos de comentar pueden ser establecidos desde cualquier aplicación de diseño fotográfico o diseño vectorial. Si estamos hablando de valores o materiales, para no volverlos a ajustar de nuevo, tenemos también la opción de guardarlos en Save Settings. Simplemente establecemos pues, un valor o un nombre para guardar el archivo de ajustes, por ejemplo, ajustes, y podemos guardarlo. De tal manera que si en un momento dado necesitamos recuperar esta situación, simplemente nos tenemos que ir a Load Settings y seleccionar ajustes y abrirlo. Esto sería todo en cuanto a lo que el controlador o driver se refiere. Vamos a entrar ya en la explicación de Metaza Studio. Accederéis a Metaza Studio a través de iniciar todos los programas. Simplemente buscamos Metaza Studio y lo ejecutamos. Es cómodo también poder tener un directorio de acceso directo en nuestra pantalla del escritorio. Vamos a hacer un análisis de qué elementos encontramos en Metaza Studio nada más abrir el programa. Obviamente veréis una superficie de color negro. Esta superficie representa el área de trabajo de la máquina. Para que en este caso se nos adapte a la pantalla más cómodamente, nos vamos a Vista y seleccionamos Acomodar la pantalla. De esta manera tenemos una visión más amplia. Esta parte de aquí, en color gris, es un margen de seguridad. Es un margen que nosotros podemos determinar si puede ser más grande o más pequeño en función de lo que queramos ajustar la impresión a la placa que estemos trabajando. Por defecto, esto si vamos a preferencias, archivo preferencias, por defecto está en 1 milímetro de grosor. Es decir, yo ahora mismo aquí en archivo preferencias, margen, podría subirlo por ejemplo a 5 milímetros y al hacer aceptar, fijaros cómo cambia la zona gris. O incluso en archivo preferencias podríamos determinar la total eliminación del margen. Con lo cual, esto es un poco peligroso, puesto que el cabezal prácticamente estaría imprimiendo sobre el borde de la placa. Por eso, siempre conviene tener algún valor como margen de seguridad.
El margen de seguridad evitará que la máquina, al llegar a esta zona de aquí, continúe imprimiendo. Esto sería una zona de no impresión. Bien, veremos que hay diferentes elementos para trabajar. Hay incluso pues, unos iconos en la parte izquierda de la pantalla, de los cuales tenemos estos de aquí, que son para hacer dibujos, en este caso cuadrados, elipses, o incluso estrellas. Todos ellos son personalizables, es decir, seleccionando el icono de selección y dándole al botón derecho del ratón, veremos que podemos entrar en sus propiedades. De tal manera que, por ejemplo, si entro en el cuadrado, encontraré que tengo tres carpetas, una de ellas esta bandiforma, relleno y contorno y por último posición. Aquí yo puedo determinar, pues, por ejemplo, si quiero rotar en este caso el cuadrado en un ángulo determinado, o bien si lo quiero inclinar, pues unos determinados ángulos, etcétera, o si quiero los bordes de las esquinas redondeadas. Aquí yo puedo determinar, en este caso, el nivel de redondeo. Es decir, por ejemplo, voy a poner 3 y 3 de radio, de tal manera que al hacer aceptar, vemos cómo se nos ha inclinado, se nos ha rotado y además las esquinas se han redondeado. Lo mismo sucedería con la elipse o con cualquier otra de las figuras que hemos creado. Seleccionándola, dándole al botón derecho del mouse, encontraremos el apartado de propiedades, entre las cuales pues, encontraremos siempre todas las propiedades que hemos visto, en este caso, también para el cuadrado. En la carpeta relleno y contorno podemos determinar si es una forma que simplemente queremos que la máquina contornee, es decir, solo nos imprimiría, en este caso, la línea de la elipse, o bien si también deseamos que la rellene. ¿De acuerdo? Incluso podemos especificar la intensidad de relleno. Por ejemplo, si selecciono 1 milímetro, pues entonces será un relleno más bien hecho a base de vectores. Pero por lo contrario, si hacemos deshacer, el botón deshacer de aquí arriba, volvemos a propiedades y selecciono llenar con las opciones por defecto, veremos cómo es una elipse totalmente llena de blanco. Recordad de que el blanco siempre es el color que vamos a imprimir y que el negro es la ausencia de impresión por la tecnología de Metaza, es decir, trabajamos en escala de grises. ¿Por qué comento esto? Comento esto porque es importante tener en cuenta que si trabajáis en cualquier aplicación de diseño, que no sea Metaza Studio, por defecto las aplicaciones de diseño, el color que utilizan para los vectores es negro. Eso significa que luego cuando vamos a imprimir es posible que la máquina no nos imprima. No es que haya algún problema, simplemente es que considera que el negro es ausencia de impresión y por lo tanto no hará nada. ¿Qué significa esto? Es importante que antes de lanzar la impresión desde cualquier otra aplicación de diseño que no sea Metaza Studio, cambiéis en este caso el color a blanco. Si hacemos lo mismo sobre la estrella, propiedades, vemos como además tenemos una barra que nos permite determinar cuántas puntas tiene la estrella, etcétera, y tenemos también pues, las mismas opciones de relleno y contorno y la posición, si la queremos centrada, en este caso centrada. Y aquí tendríamos los efectos hechos. Vamos a eliminar esta parte de aquí, seleccionando todo y dándole al botón suprimir del teclado, y vamos a analizar cómo hacer textos. En cualquiera de los iconos que veáis aquí, si os detenéis un momento, os aparecerá siempre un mensaje auxiliar que os recordará cuál es la función de ese icono. En este caso nos vamos a ir al icono de la A, que es insertar texto, y que es el icono o en definitiva que nos llamará la función para poder crear nuestros textos en la placa. Vemos que nos cambia el cursor de forma y lo podemos colocar en cualquier lugar del área de trabajo en la que nosotros deseemos insertar el texto. Recordad de que este eje de aquí es el que tiene que concordar, en este caso, con la cuadrícula que tenéis en vuestra base de trabajo. Ahora ya con el icono, en este caso, perdón, con el cursor colocado en esta zona de la pantalla, simplemente me limito a introducir un texto.
Este texto ahora veremos cómo cambiar la tipología y demás. Nos aparece con el tamaño de letra y la tipografía que hayan seleccionadas por defecto. Si ahora yo me voy al cursor de selección, de objeto, y pico el texto, veremos que este me queda enmarcado por unos puntos justo en las esquinas y unas flechas. Estos me permiten modificar el texto, deformarlo, etc. Si con el texto seleccionado vuelvo a picar, esos puntos desaparecen y aparecen estas redondeles. Fijaros como cuando posiciono el cursor encima de esta redonda, me cambia a una flecha cuyas puntas convergen en un punto. Es decir, yo ahora, presionando con el botón izquierdo del mouse, puedo también, en este caso, rotar el texto, según convenga. Si, vamos a borrar este texto, si hacemos un texto, lo seleccionamos y queremos aumentarlo de tamaño, pero sin deformarlo, presionamos la tecla de mayúsculas y seleccionamos cualquiera de los cursores para poderlo hacer más grande o más pequeño. Fijaros como en este caso ya el texto no se nos deforma. Para alterar, en este caso, cualquier de los parámetros relativos al texto, picamos al botón derecho del mouse, nos vamos como siempre a propiedades y entraremos en la ventana de las propiedades del texto, que se divide en 4 carpetas: tamaño y forma, relleno y contorno, posición y formato. Tamaño y forma ya lo hemos visto anteriormente. El tamaño simplemente es para dar un tamaño fijo, que nosotros ya sepamos con antelación. Por ejemplo, imaginaros de que el texto tiene que hacer 30 milímetros, en este caso, de ancho, pero no debemos alterar, en este caso, las propiedades de la tipología. Es decir, tenemos que mantener su aspecto totalmente inalterable. Por lo tanto, seleccionamos aquí, colocamos 30 y automáticamente ya me calculará, en este caso, cuál va a ser el alto. Si hacemos aceptar, vemos cómo nos ha crecido ligeramente el texto. Volviendo a propiedades, luego también tenemos la opción de rotar directamente pues, unos ángulos fijos. Por ejemplo, si hiciéramos una rotación 90 grados y damos a aceptar, vemos como el texto se nos ha rotado automáticamente en 90 grados. Volviendo a propiedades, vamos a dejar esto a 0. En relleno y contorno, esta es una parte importante porque aquí yo puedo determinar si cuando la máquina de imprimir el texto, si ha de llenar las letras y si además las ha de contornear. Si las contornea, el efecto que conseguimos es de un marcaje más profundo, con mayor relieve, pero también podríamos, en este caso, imprimir sin rellenar, con lo cual el texto nos quedaría tal que así. O, si volvemos a propiedades, rellenar sin contornear, con lo cual tendríamos el texto así. O como os había comentado, ambas funciones si queremos realmente que tenga un efecto tipo relieve. En formato, tenemos posición, que simplemente es, en este caso, situar el texto en un determinado apartado de la pantalla para poderlo ajustar. Es decir, aquí lo que estamos estableciendo es el punto de origen del texto. Y en formato, esta es una parte muy importante, es donde nosotros decidimos qué tipo de letra es la que queremos para nuestro texto. En este caso, si desplegáis la persiana de las tipologías, os aparecerán todas las fuentes TrueType que tengáis instaladas en vuestro ordenador. Claro, aquí vemos que están todos los nombres, pero es posible que nos sea difícil acordarnos de cuál es su forma. En ese caso hay un truco muy conveniente, que es seleccionáis cualquiera de las fuentes y tenéis una previsualización aquí en el lado derecho. Para no tener que abrir la persiana, si le vais dando a la flecha hacia abajo de vuestro teclado, veréis cómo en el lado derecho esa previsualización va cambiando.
De tal manera que es un método muy cómodo para determinar qué tipo de fuente vamos a utilizar. Obviamente, aquí podemos introducir la altura del texto, el espacio que queremos que nos quede entre líneas. Si en este caso pues, vamos a realizar más de un texto, es decir, van a ser pues, 2 o 3 frases, y el espacio entre los caracteres. Por ejemplo, si yo selecciono 150%, veremos automáticamente al hacer aceptar, como el texto de Metaza, todos los caracteres se han separado en base a ese porcentaje. El alineamiento, en este caso, si vamos a hacer varias líneas, por ejemplo, si yo ahora hago cancelar, tecleo Metaza, hago doble clic, veo que puedo entrar en el modo de edición, me voy al final del texto presionando la tecla fin de mi teclado, hago intro y hago otra línea de abajo. Fijaros que os aparece con las mismas características que el texto anterior de la primera línea. Si yo ahora selecciono todo el texto, vemos que están alineadas por la izquierda, hago botón derecho y me voy a propiedades, podemos alinearlas por la derecha, o podemos justificar, si me voy a propiedades, los textos para que hagan en este caso el mismo ancho. Hemos borrado el texto anterior. Hay una parte interesante en la creación de textos en la que, por ejemplo, si seleccionamos la opción de insertar texto y colocamos Metaza, vamos a hacerlo un poquito más grande, que es la que nos permite su adaptación a formatos de curva. Si le damos al botón derecho a propiedades, en formato, veremos que tenemos una opción que es alinear con curva y cómo tiene que adaptarse esa alineación a la curva. Si por la izquierda, por el centro, por la derecha, justificada. Si yo selecciono justificar y le doy a aceptar, vemos como el texto se ha alineado a una curva que cubre la totalidad del texto. Si le doy al botón derecho y me voy a propiedades y en alinear con curva pongo centro, vemos cómo el texto se ha centrado en la curvatura. Si por lo contrario pongo tope, vemos cómo el texto queda alineado por el tope o final del texto en contacto con la línea, justo por debajo. Si además yo selecciono el texto ahora con el botón de selección, veremos que alterando la curva puedo determinar cómo va a quedar el texto. En este caso, como tengo seleccionado justificar, el texto siempre se me ajustará a la totalidad de la curva. Esto nos permite, en tiempo real, realizar diferentes curvaturas o diferentes formas para que éstas se adapten pues, a un determinado lugar de la placa que estemos trabajando, etc. Continuando con las posibilidades que nos ofrecen los textos, vamos a borrar lo que tenemos ahora en pantalla y vamos a crear un nuevo texto. Lo seleccionamos y aumentamos su tamaño presionando el botón de mayúsculas, botón derecho, propiedades. En la carpeta de formato veremos que también tenemos como una barrita aquí para resaltar lo que serían las fuentes. En tiempo real podemos ver en la previsualización del texto cómo estas quedarían resaltadas si movemos esta barra. ¿De acuerdo? No confundir esto con hacer negritas, simplemente es para resaltar un poco más lo que sería el texto. ¿Por qué? Porque la negrita la puedo seleccionar presionando esta B de aquí, que es la de bold o negrita, y vemos como el texto cambia su formato de negrita. También podemos italizar o inclinar lo que serían las fuentes presionando este icono con la I inclinada. Veremos también
que dentro de lo que son los textos, cuando seleccionamos el tipo de letra, tenemos dos opciones aquí abajo que podemos marcar una u otra, que es fuente TrueType, que serían en este caso las fuentes de impresión, que ya nos vienen preinstaladas en el sistema, tal como os comentaba anteriormente, o bien fuente de trazo, que serían fuentes, si os fijáis en la previsualización, de un solo trazo. Es decir, en este caso no tienen posibilidad de relleno ninguno. Sin embargo, estas fuentes son muy útiles para marcar todo tipo de objetos con caracteres muy diminutos. Por ejemplo, si ahora hago aceptar, fijaros cómo la palabra metaza nos ha quedado toda realizada en una sola fuente de un trazo. Disponemos de algunos textos ya preestablecidos, pero podemos añadir más. Bien, esta fuente de trazo que veis aquí se ha hecho en base a un automatismo. Si os acordáis, al principio del webinar os comenté que teníamos de forma opcional la posibilidad de instalar un programa que se llama SF-Edit. Este programa lo que se encarga es de realizar esta operación, es decir, transformar fuentes TrueType a fuentes de trazo. Y se trata de un automatismo. Vamos a cambiar la tipología por otra que sea un poco más compleja. Por ejemplo, esta misma. Vamos a aceptar. Y vamos a transformarla a fuente de trazo. ¿Ok? Aquí tenemos el correspondiente trazo, pero se puede dar la situación, hago esto para mostraros este ejemplo en concreto, de que no estemos de acuerdo con el tipo de trazo que se haya realizado para esa fuente TrueType. Es decir, todos los automatismos como tales tienen sus cosas buenas en el sentido de que descargamos toda esa tarea al automatismo, pero al mismo tiempo no siempre van a ofrecernos la mejor, digamos, de las opciones cuando transformemos esa fuente TrueType a una fuente de trazo. Por ello, se nos permite, en cierta manera, educar a ese automatismo. Es decir, podemos coger y tomar el control sobre el SF-Edit y decirle cómo tiene que actuar cuando trate un determinado tipo de letra. Por ejemplo, imaginémonos que no estamos de acuerdo en la forma con la que SF-Edit ha tratado concretamente la A en esta tipología. Pues simplemente me voy a editar, trazo tipo, editar trazo y se me abrirá SF-Edit de forma automática. Lo único que tengo que hacer aquí es, veremos que en el lado derecho de la pantalla tenemos la totalidad del alfabeto, me voy en este caso hasta la A y la selecciono. Selecciono cualquier punto del trazado de la A y ya tengo automáticamente seleccionada la opción de edición. Imaginémonos que queremos eliminar este punto de control, lo seleccionamos, borramos, suprimir, o incluso este, seleccionamos, suprimir, y luego posteriormente queremos seleccionar esta parte de aquí, volvemos también a editar los puntos de anclaje y deseamos eliminar este punto de aquí. Le damos a suprimir e incluso mover, en este caso, este punto ligeramente. Lo podemos mover simplemente clicando con él con el botón izquierdo y desplazándolo. Y finalmente, si seleccionamos esta parte de aquí y vamos al botón de edición de anclajes, de puntos de anclaje, queremos eliminar este punto de aquí. Y vamos a hacer algo que sea visible expresamente para que veáis en qué medida funciona la edición de las tipografías. Vamos a seleccionar esta línea, vamos a editar los puntos de anclaje, vamos a borrar este punto de control
lo vamos a poner así. Vamos a hacer que esta tipología, esta línea, conecte con esta de aquí. Por lo tanto, selecciono la línea en cuestión, que es esta, me voy a edición de puntos de anclaje y desplazo este presionando con el botón izquierdo hasta el final. Simplemente para que veáis cómo funciona esto. Si yo ahora le doy al botón salvar, estos cambios que yo he hecho se me guardarán en SFEdit de tal manera que cada vez que haga una edición de una fuente TrueType, en este caso Belladonna, y la transforme a fuente de trazo, cuando se trate de una A mayúscula, lo que hará será utilizar este patrón que acabo de diseñar aquí. Vamos a darle a salvar, salimos de SFEdit. Recordad que en este caso hemos unido por arriba la tipología, y si ahora nos vamos y seleccionamos el zoom en Metaza Studio y nos vamos a la A, veremos como esta efectivamente se nos ha unido por la parte de arriba. De esta forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, en este caso, haciendo que en tiempo real nuestro programa SFEdit sea dotado de inteligencia. De esta manera, poquito a poco podemos ir cambiando aquellos casos de transformaciones de fuentes a fuentes de trazo que realmente no nos convenzan. ¿De acuerdo? Vamos a adaptar, en este caso, el texto a la pantalla. Cualquier objeto puede ser editable directamente en Metaza Studio. ¿Por qué? Porque si os fijáis tenemos aquí un icono que es el de editar puntos de anclaje y por lo tanto esto nos permitirá editar cualquier forma que tengamos aquí. Sin embargo, siempre la tendremos que convertir previamente a polilíneas. ¿Por qué? Fijaros, si yo ahora hago un texto, coloco Metaza, selecciono el texto, lo hago un poquito más grande, presionando mayúsculas y estirando, doy al botón derecho, propiedades, formato, y la convierto en fuente de trazo. Si yo ahora la intento editar con el icono de puntos de anclaje, veremos que no nos deja. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo para Metaza Studio una fuente TrueType. Es decir, antes tendremos que seleccionarla, botón derecho, y convertirla a polilíneas. Una vez la tenemos convertida a polilíneas, entonces sí, si yo me voy al botón de editar puntos de anclaje y selecciono la fuente, veremos que en estos momentos, vamos a hacer un poco de zoom alrededor de la misma, yo ya puedo coger y seleccionar cualquiera de los puntos, moverlo, eliminarlo, etc. De tal manera que la edición se hace en tiempo real sobre el texto o sobre el logotipo que tengáis, siempre y cuando lo hayamos convertido a polilíneas previamente. En este caso, esto no me alteraría para nada la fuente TrueType, puesto que no estoy editando la fuente. Lo que estoy editando es este objeto o texto que se ha convertido a polilíneas, pero solo para esta situación. Visto el apartado relativo a los textos, vamos a hablar ahora sobre las imágenes. Es decir, qué es bueno hacer en las imágenes que querramos grabar y cómo tratarlas para que éstas salgan de la forma más óptima posible y consigamos pues, unos resultados que sean realmente sorprendentes con Metaza. Bien, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las fotografías, ver cómo las podemos editar y cómo tratamos todos aquellos aspectos relacionados con la impresión fotográfica. Antes que nada, lo que deberemos es importar nuestra foto a través del icono importar. Cuando lo abramos, en este caso yo puedo importar varias fotos de una llave USB que tengo disponible, pero veremos también cómo, aparte de poder importar fotografías, podemos importar todo tipo de logotipos vectoriales. Es decir, que cualquier logotipo que hayáis diseñado, en este caso en alguna de las aplicaciones vectoriales tipo CorelDRAW, Illustrator o Freehand, simplemente
guardándolo en formato AI de Adobe Illustrator o bien Post-it EPS, luego lo podremos importar aquí también. En este caso, como lo que vamos a hacer es foto, seleccionamos la opción JPEG o BMP, que son los dos formatos de fotografía que podemos importar. Vamos a seleccionar en este caso esta foto y vamos a seleccionar abrir. Esta es una foto, es mía, es una foto personal y en este caso pues yo quiero grabar la fotografía sobre una medalla. ¿Qué es lo que puedo hacer? Obviamente la foto, yo en el momento en que la importo, ya se me ajusta al área de trabajo que tenga especificada en el controlador. En estos momentos, para acceder al controlador simplemente me tengo que ir a Archivo, Configurar impresora, nos aparece la impresora seleccionada y me puedo ir a sus propiedades. Y pasamos a ver la ventanita que habíamos descrito al principio del webinar con las tres pestañas que se corresponde al controlador o driver. Es decir, yo no tengo por qué salir de Doctor Metaza para hacer cualquier selección o corrección dentro del driver, sino que dentro del programa ya accedo directamente a la pantalla del driver o controlador. Automáticamente, yo tengo aquí seleccionado 50×50, este es el área de trabajo que me aparece en Metaza Studio, pero la podría alterar, es decir, podría hacer, por ejemplo, que el ancho pues fueran 30. Todo ello, obviamente, tendría que coincidir con la medalla que yo tuviera disponible. Le damos a aceptar y vemos como el área de trabajo se nos acaba de reducir a 30. Yo ahora mismo, esto, si realmente hemos puesto una placa de 30×50 en nuestra máquina, lo podría lanzar a impresora. Pero tengamos en cuenta de que nos va a imprimir todo, es decir, el fondo y luego pues también la imagen, obviamente. Puede darse la situación de que existan elementos en el fondo o que existan aspectos dentro de la imagen que nosotros no querramos que aparezcan. Por ese motivo, Metaza Studio dispone de una función a la cual accedemos a través del icono recortar imagen que nos permite eliminar los fondos de forma automática. En recortar imagen veremos que tenemos accesos a varios iconos, de los cuales uno de ellos es el icono del cubo de pintura, que es el icono, digamos, que hace referencia al relleno. Fijaros que aquí tengo una barra de sensibilidad que pone color aproximado para llenado. Si yo pico con el cubo de pintura en cualquier zona de la foto, no nos hace nada con el botón izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos color aproximado para llenado en valor 0. Si yo subo a valor 40 y pico, vemos que todo se nos coloca de color azul, o se nos transforma en color azulado, incluidas zonas de la cara. Si yo bajo la intensidad de relleno a 35, vemos cómo van apareciendo zonas de la fotografía hasta que llega un momento en que puedo ver una zona azulada, pero por lo menos una parte respetada, que es la que más importa, que es la de la imagen que quiero grabar. Este color azul significa que toda la zona azulada se va a convertir en ausencia de impresión o transparencia. Es decir, ahí la máquina no nos va a imprimir nada. Sin embargo, vemos que aquí todavía quedan detalles. Puedo insistir con el cubo de pintura hasta que estos desaparezcan. Si vemos que quedan residuos, como es este caso, disponemos también de la opción del rotulador, seleccionándolo y haciéndolo que su pluma sea, o el diámetro de la pluma sea un poquito más grueso, en este caso por defecto está un píxel, pero si lo ponemos, por ejemplo, a 50 píxeles, yo puedo acabar de eliminar estas zonas de aquí. ¿De acuerdo? De tal manera que ya tenemos una fotografía totalmente transparente. Tal como os había comentado, toda esta zona de aquí será transparente. Esto tiene la ventaja de que eliminaremos pues, el fondo, digamos, que siempre es molesto en algunas fotografías, puesto que esto genera un efecto tipo pastilla, que a veces no es nada atractivo.
Pero hay que tener en cuenta un aspecto que habíamos comentado al principio, y es que en Metaza el negro es ausencia de impacto y el blanco es impacto, y entre ellos, entre estos dos colores, se produce toda la escala de grises. ¿Qué pasa o qué sucede con esto? Que claro, si tenemos que imprimir la imagen de una persona que es más bien morena, con el pelo negro, por lo menos en aquellos tiempos lo tenía negro, ¿qué va a pasar? Que al tratarse de ausencia de impacto, alrededor no va a quedar ninguna información que nos pueda indicar dónde empieza el pelo, con lo cual pues generará un efecto un poco raro porque solo se va a ver el rostro. Por lo tanto, y por ese motivo, esta opción de recortar imagen en Metaza Studio tiene la posibilidad de añadir una línea de borde. Fijaros cómo ahora alrededor nos ha aparecido una línea blanquecina, ¿de acuerdo? Así como algunos puntos que quedan todavía pendientes de eliminar con el rotulador. Esto lo que nos ofrece es la posibilidad de marcar o perfilar la imagen para dar un toque de calidad. Especificando en ancho el número de píxeles de esta línea borde, puedo conseguir que esta tenga un poco más de grosor. Esto le da siempre un toque de calidad a las fotografías de personas, etc. Dándole a la opción aceptar, vemos como esta línea borde pues ahora nos aparece y el fondo nos ha desaparecido totalmente. En este caso probablemente comentaré, sí, esto está muy bien porque el fondo era bastante uniforme para el cubo de pintura. Pero ¿qué sucede si el fondo no es del todo uniforme? Vamos en este caso a presentar un caso que nos ayudará. Imaginaros de que deseáis realizar una impresión sobre una plaquita de una fotografía que habéis capturado por mediación de un escáner. Es una fotografía antigua, con un soporte apergaminado, es decir, muy deteriorado, que hace difícil poder eliminar este fondo. Vamos a eliminar la foto que tenemos en curso y vamos a importar el caso en cuestión. Podría ser una foto similar a esta, en la que vemos que además de estar en blanco y negro, el fondo va a ser difícil eliminar, puesto que no presenta un color uniforme. ¿Qué es lo que haríamos? Nos vamos al icono recortar imagen y en este caso, si queréis podemos hacer una prueba con el cubo de pintura, pero ya podéis ver cómo realmente todo queda muy pixelado, etc. Es difícil que esta función nos consiga un tono uniforme, por más que nosotros juguemos con la barrita de sensibilidad. Volvemos hacia atrás. ¿Qué es lo que podemos hacer? En este caso, fijaros de que, tal como os comentaba, tenemos la opción del rotulador, la seleccionamos y le damos un diámetro a la pluma, pues por ejemplo de unos 10 píxeles. Un diámetro que nos sea lo bastante cómodo para trabajar. Lo que se trataría, o lo que tendríamos que hacer, es de ir perfilando manualmente el contorno de la figura. Para ello, puesto que es difícil hacerlo en una sola tirada, disponemos de herramientas como es el caso del zoom, que lo tenemos aquí debajo. Eso nos permite, en este caso, aumentar la zona en la que deseemos trabajar para poder trabajar con el rotulador. En este caso, repasamos este lado de aquí. Cada vez que soltemos, significará que hemos realizado una parte del trabajo, con lo cual si yo quiero deshacer, me deshará esa parte entera, toda la que haya hecho pulsando el botón izquierdo del ratón de una sola tirada. Si quiero volver a rehacer lo que tenía hecho, le doy el botón rehacer. Continuamos por aquí. Vamos subiendo con el controlador. Aquí nosotros hemos de decidir qué detalles son los que merece la pena que entren o no en la fotografía.
y el nivel de precisión. Para proseguir, vuelvo a restituir la imagen a su escala original y ahora haré un zoom en esta parte de aquí. Vuelvo a seleccionar el rotulador y sigo repasando o perfilando, mejor dicho, todo el perfil de la foto. Normalmente con las fotografías antiguas es con lo que más éxito se tiene, puesto que es un detalle muy relacionado con el corazón, es decir, es algo, suelen ser familiares, etcétera, que a lo mejor pues por el motivo que sea ya no están con nosotros y es uno de los regalos más demandados, puesto que representa todo el recuerdo. Aquí finalizamos la foto más o menos intuyendo dónde puede acabar el brazo. Comprobamos el otro lado. Cerramos también aquí. Y restituimos al tamaño original. Fijaos que ¿qué hemos conseguido ahora? Ya tenemos enmarcada toda la foto. Es decir, yo ahora puedo ir con el cubo de pintura, lo selecciono nivel de sensibilidad máxima y pico en cualquier zona en la parte exterior de la fotografía y automáticamente puedo vaciar todo el fondo. De esta manera, ahora ya simplemente podría añadir una línea borde, puesto que se trata de una mujer morena y en este caso, tal como os comenté, necesitamos algo que nos permita resaltar dónde empieza la imagen. Si fuera en caso contrario, por ejemplo, una foto a color y estuviéramos hablando de una persona rubia, etcétera, pues no haría falta, puesto que el rubio mismo ya significa impacto al ser un color claro y por lo tanto no necesitaríamos de este perfilado. Y finalmente hago aceptar. De esta manera ya dispongo de una imagen que podemos imprimir directamente sobre una placa. El caso más sencillo sería, pues obviamente, algo tal que así, que aquí aunque no lo veamos hay una pastilla, pero a lo mejor me puede interesar generar ese perfilado que hemos hecho anteriormente, por lo tanto selecciono cortar imagen y aquí sí, aquí ya es muy fácil, con el cubo de pintura, pico en cualquier lugar, ajusto la sensibilidad y una vez la tengo ya simplemente tengo que añadir la línea borde del grosor que yo considere. En este caso vamos a hacerlo de 2. Y esto ya podría pasar a imprimir. Bien, vamos a intentar imprimir ya directamente mi propia fotografía, con lo cual, simplemente haciendo deshacer, iremos deshaciendo todos los pasos anteriores, por lo tanto, voy picando deshacer hasta llegar a mi fotografía. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es colocar una plaquita en metaza. Ya tenemos preparada la imagen. Primero lo que voy a hacer es preparar, en este caso, el material en máquina. Para ello vamos a minimizar un momento Metaza Studio para que podáis ver qué es lo que vamos a hacer ahora en la cámara. Esta es la plaquita que voy a imprimir con mi fotografía, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es tomamos sus medidas, tanto en alto como en ancho, y una vez las hemos tomado, en lo que es la base, centramos la plaquita de tal manera que ésta quede adherida. Recordad que es una base con un material de caucho antideslizante, lo cual nos permite, al tratarse de una plaquita totalmente plana,
colocarla sin ningún tipo de impedimento ni problema, de una forma rápida y fácil. Es posible que con el tiempo esta goma de silicona antideslizante pueda perder adherencia. Es normal, puesto que de la misma forma que atrae o fija lo que es la plaquita, pues el polvo se puede adherir sobre la misma. No pasa nada, se quita la goma, se lava en el grifo sin detergente o jabón ninguno y de esta forma ya luego simplemente secándola con un secador de manos o a la intemperie recupera su adherencia. No utilicéis nunca ningún trapo ni nada, puesto que siempre suelen dejar residuos de tela, etcétera, y entonces no nos ayudará en absoluto. Entonces, de esta forma la tendréis siempre como nueva. Colocamos la base y ahora, primeramente lo que vamos a hacer es, nos vamos a archivo, configurar impresora, propiedades, y aquí introduzco el tamaño de la plaquita que acabo de medir. ¿De acuerdo? De tal manera, son 35 de largo por 20 de ancho, hacemos aceptar y aceptar. De forma automática, una vez haya introducido los valores, la visualización del programa me cambia y se adapta a las dimensiones que acabo de introducir en el controlador. Fijaros de que ahora la fotografía queda fuera. Por lo tanto, lo que hago es, cojo la fotografía y la reduzco. Las fotografías no se pueden deformar jamás. Entonces, por lo tanto, simplemente la adapto. Fijaros de que la coloco hacia abajo. ¿Por qué lo hago esto? Voy a minimizar un momento. La plaquita que vamos a grabar, no sé si será visible, creo que sí, tiene como un orificio aquí arriba. Entonces lo que hago al ajustar la imagen hacia abajo es evitar la zona del orificio, puesto que esto podría dañar el cabezal si este no puede imprimir sobre firme, simplemente picando en el borde. Puedo ajustar un poquito hacia arriba el tamaño, siempre teniendo en cuenta de que el orificio pues más o menos me caerá sobre esta zona. Y ahora esto me da pie también a comentaros un detalle que es interesante, y es que yo ahora podría empezar a imprimir, pero claro, como veréis tenemos una forma cuadrada, sin embargo la plaquita no es cuadrada, es decir, tiene una forma ovalada, en forma, vamos, de lo que sería placa formato militar. Metaza Studio dispone de una biblioteca de materiales a la cual yo puedo acceder que pueden ser utilizados como plantillas. Me voy a Vista, Material y me aparecen aquí. Tenemos 4 formas básicas: círculo, diamante, cuadrado y lo que sería etiqueta o tag, que es la típica identificación militar, como es el caso que vamos a hacer ahora. Esta biblioteca de materiales se puede incrementar, lo explicaremos luego, con nuevas formas. Pero ahora de momento yo voy a seleccionar tag, que es el formato de placa que tengo colocado en la máquina, y le voy a decir, dándole a este botón que es insertar material, que me inserte el material sobre la imagen. Me pregunta la dimensión y yo lo que hago, quito mantener aspecto, es introducir los valores que hemos tomado anteriormente en la propia placa. Y fijaros cómo ahora nos ha cambiado totalmente la forma. Es decir, esta parte no me saldrá recta, sino que me saldrá ligeramente ovalada en la placa cuando la imprima, con lo cual pues dará una sensación mucho mejor, es decir, porque parecerá que la fotografía se está adaptando al formato de la placa. Puedo, en este caso, ahora mismo podría colocar también texto, por ejemplo, puedo colocar aquí mi nombre. Con lo que hemos aprendido, selecciono el nombre, me voy, botón derecho a propiedades, a formato y digo que me lo
haga en curvatura. Selecciono la curvatura y en este caso cambio de tal manera que se adapte ligeramente a esta zona de aquí. Si veo que el texto es demasiado grande para que se adapte a la curvatura, pues siempre tengo la opción de reducir el texto aquí o también hacer que se justifique la curvatura. Vamos a aceptar y vemos cómo ha cambiado el tema. Vamos a dar un poquito más de tamaño. O lo que podría ser mejor, vamos a alargar un poco más la curva para que me quede perfectamente aquí. ¿Aquí qué hago? Buscar un color en el texto que me pueda contrastar con las zonas oscuras del fondo. Yo podría cambiar este color, simplemente botón derecho, propiedades, y en relleno y contorno le digo que el relleno me lo haga, por ejemplo, en negro, con lo cual no nos imprimiría nada, pero en este caso me interesa que lo haga en blanco. El resto de colores que veis aquí, en el momento de imprimirse, serían convertidos a escala de grises de forma automática. Ahora, de momento, vamos a dejar el negro, perdón, el negro no, el blanco, habíamos dicho. Vamos a dejar el blanco y vamos a pedirle también que nos haga un contorno al final alrededor del texto. Y lo tenemos listo para imprimir. Me voy también de nuevo a archivo, configurar impresora, propiedades, compruebo que las dimensiones son correctas. Voy a decirle que vamos a imprimir desde delante hacia el fondo y que la impresión va a ser bidireccional. En corrección de imagen, yo ahora voy a partir de la suposición de que no sé o es un material que acabo de adquirir nuevo y no he tenido tiempo de testearlo, pues pongo el 0, 5 y 1 en gama y selecciono como material Roland MD. Al tratarse de una imagen en la cual también hay texto, voy a dejar marcada la opción foto, porque me interesa que en este caso la máquina se esmere más en la escala de grises que no en el texto, puesto que es lo que va a llamar más la atención. Hacemos aceptar y aceptar, y ya tenemos la impresión configurada. Ahora simplemente le doy al botón de imprimir y hago aceptar. Vamos a minimizar el programa para que podáis ver qué es lo que hace la máquina. Normalmente este tipo de formato, que son 35 por 20 de ancho, 35 milímetros por 20 milímetros de ancho, suele tardar aproximadamente unos 3 minutos, entre 3 y 4 minutos, independientemente de lo compleja que sea la foto. Metapa siempre va a imprimir con la misma velocidad constante de un lado a otro, por más compleja que sea esta. Merece la pena tener siempre un trapito a mano, como el que utilizamos para limpiar las gafas, para, una vez acabada la impresión, este tipo de materiales son propensos a coger las huellas de la manipulación, etcétera. Poderlo limpiar y presentarlo de una forma más atractiva. Observaréis de que ahora estamos imprimiendo todo lo que es la información bitmap, es decir, la máquina va de derecha a izquierda. Pero si recordáis bien, también había seleccionado la opción de imprimir el contorno del texto. El contorneado se interpreta como un vector.
Entonces, esto nos dará pie a ver cómo opera la máquina de forma diferente tan pronto empiece la fase de contorneado. Aquí va de derecha a izquierda, haciendo un barrido, y cuando llegue la parte de contorneado, veremos cómo el cabezal sigue todo el perfil del texto. Bien, estamos llegando ya hacia el final. Metaza es un periférico muy divertido, con el cual además se pueden hacer cosas muy originales, tanto a nivel de regalo, etc. Combinaciones entre textos, fotografías. La verdad es que es una máquina muy entretenida de utilizar. Fijaros que hemos lanzado con el capuchón directamente, sin necesidad de tomar ningún tipo de altura, etc. Bien, finaliza ya. Y ahora pasará a la fase de contornear. Fijaros cómo el cabezal opera de una forma totalmente distinta, recibiendo el contorno de la Tierra. Aquí estaríamos haciendo la parte del vector. Y nuestra fotografía estaría terminada. Y bien, ya habría acabado. Una vez acabado, simplemente limpiamos, en este caso la medalla, de cualquier tipo de huella, y ya la tenemos lista. Como no la vais a ver desde ahí, voy a acercar un momento la cámara, porque si no todo quedará desenfocado. Pero este vendría a ser el resultado de la placa que acabamos de grabar. ¿De acuerdo? Se ve bastante bien. Y ya tendríamos nuestra plaquita lista. Bien, ya hemos visto cómo aprovechar los recursos que nos ofrecen las plantillas que ya vienen incluidas en Metaza Studio para poder hacer lo que sería una etiqueta tipo militar o cualquier otro tipo de forma básica. Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, nos encontramos con una forma totalmente nueva, como pudiera ser el caso de un corazón? ¿Qué hacemos con esto? Es decir, esta plantilla no la tenemos incluida en Metaza Studio. Lo que podemos hacer, en este caso, es escanearla desde cualquier aplicación. Yo en mi caso lo he hecho desde Adobe Photoshop, que simplemente se coloca lo que es el objeto sobre el escáner y se captura, para luego exportarla a un archivo en formato BMP o en formato JPEG, de tal manera que luego lo puedo incorporar a la lista de plantillas en Metaza Studio. También Metaza Studio incluye una opción para escanear directamente desde la propia aplicación, con la opción Adquirir en el menú Archivo en Twine. No obstante, en mi caso, como yo he escaneado la plantilla previamente utilizando Adobe Photoshop, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a este icono de una flecha verde, que es Añadir material, cliqueo sobre él y le digo que voy a importar un archivo. Selecciono en este caso la plantilla que he escaneado previamente y a continuación cliqueo OK. De tal manera que ya tengo disponible en la lista de plantillas, de materiales, un material nuevo que sería la forma corazón. Puedo renombrarla y en este caso poner la palabra corazón. Para utilizarla, pues procederemos igual que hemos hecho anteriormente con la etiqueta militar. La seleccionamos, le damos al icono Insertar material con el botón izquierdo del mouse y hacemos OK. Fijaros de que ya automáticamente
eliminamos el texto que teníamos anteriormente, la foto nos queda dentro de esta plantilla. Aquí tendríamos ese marco de seguridad en gris, para evitar que en este caso la punta del cabezal impactara justamente en el borde del material. Y lo que nos permite sobre todo la plantilla es, aquí no sería tan necesario perfilar la imagen, salvo que en este caso pues no tuviéramos un fondo claro, porque podríamos trabajar directamente con la totalidad de la foto, de tal manera que conseguiríamos el siguiente efecto. Importo la fotografía original, hago abrir, la aumento, vamos a adaptarla un poquito, hago vista a acomodar la pantalla para que trabajemos mejor. Y esta foto yo ya la podría imprimir directamente sobre el material nuevo, puesto que las dimensiones de la plantilla coinciden con las del material que voy a utilizar. De esta forma, ¿qué conseguiré? Conseguiré la foto enmarcada totalmente en el corazón, perfectamente ajustada. Este aspecto es muy interesante porque existen determinados tipos de pieza, que a veces pues, son corazones partidos o bien, en este caso, piezas que forman parte de un puzzle en el cual, o en los cuales interesa que la fotografía se ajuste al máximo a los bordes, porque forma parte de un conjunto, por ejemplo. El efecto es totalmente diferente, sobre todo en formas irregulares. Vamos a colocar, en este caso, nuestro corazón en metaza. Situamos el corazón en la plantilla de trabajo, o en la mesa de trabajo, mejor dicho, y colocamos sobre la unidad. Ya la tenemos lista. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es seleccionar la opción imprimir y le voy a dar al botón aceptar. Observaremos cómo el cabezal se adapta a la forma que acabamos de establecer gracias a que hemos introducido la plantilla corazón como un elemento más de trabajo dentro de Metaza Studio. Pues fijáis que el cabezal se va abriendo más a medida que el corazón se va ensanchando, llenando la totalidad del mismo. La ventaja de trabajar con plantillas personalizadas reside sobre todo en la posibilidad de utilizar formas complejas o de poder imprimir sobre formas complejas, dejando siempre las imágenes perfectamente ajustadas al tipo de forma que estemos trabajando en la medalla. Los corazones y sobre todo corazones partidos son elementos muy solicitados, sobre todo en fechas muy marcadas, como pudiera ser el día de San Valentín, etcétera. Y sobre todo, pues, es un elemento que está a la orden del día, es de lo más solicitado. Ya está acabando. Podremos ver que el efecto es realmente
diferente a lo que hemos hecho anteriormente en la placa militar. Ya finalizado. Voy a intentar acercar la cámara para que lo podáis ver. Pero fijaros cómo la forma se nos ha adaptado totalmente al corazón. Por eso es realmente muy útil poder también trabajar con nuestras plantillas personalizadas. Otro aspecto a tener en cuenta en Metaza Studio es la posibilidad de poder utilizar, más que nada a nivel ornamental, todo tipo de orlas. Simplemente tenemos que ir al menú Vista, activar la opción Biblioteca y nos aparecerá todo un conjunto de orlas preestablecidas en el programa, a la cual puedo añadir orlas personalizadas. Por ejemplo, importamos una fotografía y seleccionamos la orla que queramos insertar, le damos al icono Insertar objeto y simplemente adaptamos la orla sobre la fotografía y viceversa. La fotografía sobre la orla según nos convenga. De esta manera ya tendríamos otro trabajo listo para imprimir y nos añadiría un elemento diferencial más allá de la simple impresión de una fotografía o de un texto. Podríamos hacer ya todo tipo de elementos decorativos en nuestras medallas o plaquitas. Bueno, hasta ahora, como habréis podido comprobar, hemos estado trabajando siempre con el protector de color verde colocado en el cabezal. Es la forma más cómoda de trabajar, puesto que no tenemos que determinar ningún tipo de altura sobre el material que vayamos a utilizar. Y, sobre todo, es la forma que siempre se utilizará cada vez que necesitemos que el cabezal se adapte a curvaturas o formas cóncavas dentro de del rango establecido para la máquina, que vendría a ser aproximadamente un par de milímetros. O incluso pues, para el tema de bolígrafos, etc. Pero imaginaros la situación de que vamos a trabajar con un tipo de plaquita que está rodeada por un marco un poco más grueso que el fondo de la placa. ¿Qué va a suceder? Si utilizamos esta placa, probablemente el cabezal montará siempre en los bordes, provocando que el área de impresión dentro del marco sea menor de lo que puede alcanzar el propio cabezal. ¿Qué es lo que hacemos en esa situación? Bueno, es una buena situación para trabajar, en este caso, sin protección en el capuchón. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Para trabajar sin capuchón, lo que deberemos hacer es presionar una vez el botón de activación de la unidad, muy brevemente. El cabezal bajará hasta contactar con la placa. Aflojaremos este tornillo de aquí, de tal manera que caiga y quede en contacto con la superficie del cabezal. Lo apretamos aquí, volvemos a dar al botón de activación muy brevemente, vuelve a subir el cabezal y llegados a este punto, nosotros ya podemos quitar el capuchón. Fijaros que al quitar el capuchón queda al descubierto la punta de diamante. Este es un momento relativamente arriesgado en cuanto a que tenemos que dar las medidas del interior de esa placa lo más ajustadas posibles para que, en este caso, el cabezal no llegue a impactar con los bordes que marcarían los límites de la placa, en este caso establecidos por el marco que la envuelve,
y de esta manera tampoco se dañaría. También es idóneo marcar o imprimir con el cabezal sin el capuchón puesto cuando estemos trabajando con materiales que sean realmente muy sensibles o muy frágiles al roce de cualquier cosa. Es decir, y en este caso, pues cuando trabajamos con el capuchón verde, siempre existe un contacto físico. Entonces, en esa situación, en esos materiales que se pueden rayar fácilmente, también es conveniente trabajar sin el capuchón colocado. Pero nunca, nunca, nunca en aquellos materiales en los cuales el cabezal necesite adaptarse a su curvatura o a su forma cóncava o convexa, puesto que aquí acabamos de establecer un tope para que el cabezal siempre imprima a la misma altura. También es importante que una vez hayamos acabado de trabajar con esa altura o después de haber hecho ese trabajo concretamente, es importante que nos acordemos de volver a colocar de nuevo el capuchón. No tan solo colocar de nuevo el capuchón, sino aflojar, a su vez, el cabezal para que éste vuelva otra vez a poder bascular, es decir, restituyendo la situación anterior. Si no, podríamos correr el peligro de dañar el cabezal en caso de que obviáramos este paso, de volverlo a dejar todo como estaba. Vamos a imaginarnos un caso muy sencillo para poner en práctica lo que os acabo de explicar. Dispongo de este material, es una plaquita que tiene que ir en una foto conmemorativa, etcétera, y es un material que se raya con mucha facilidad, es decir, no admite ningún tipo de roce. ¿Qué es lo que haríamos? Primero, antes que nada, quitamos la impresión anterior y colocamos la plaquita en la bandeja de trabajo. Bien, como os había comentado, presionamos una vez, aflojamos el tornillo, cae sobre la superficie del material, del cabezal, apretamos, damos otra vez y quitamos el capuchón. Bien, ya tenemos establecida la altura, por lo tanto, ahora vamos a colocar un texto. Eliminamos la foto anterior y vamos a colocar el cuadrado. En este caso, hace 50 por 10 milímetros, 50 de ancho por 10 milímetros. Ajustamos también el tamaño de esta plaquita en el controlador, 50 por 10 milímetros, y le decimos que vamos a imprimir, en este caso, texto. Hacemos aceptar y aceptar. Introducimos el texto y vamos a centrarlo. Vamos a quitar, en este caso, el relleno y vamos a hacer solo el contorno. Le damos a la opción imprimir, aceptar, y veremos cómo el cabezal, en este caso, está trabajando sin capuchón de protección, pero tiene lo que es la altura o bajada en eje Z limitada por el tornillo que acabamos de apretar.
Y en este caso ya habría acabado y tendríamos nuestro texto grabado en la placa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Si no vamos a trabajar con placas del mismo formato, del mismo grosor, pues obviamente todo a la inversa. Volvemos a colocar el capuchón, liberamos el tornillo y restituimos todo a la posición original que tenía el cabezal para que éste pueda bascular. Vamos a ver ahora cómo trabajar sobre superficies irregulares. Imaginemos que queremos grabar este bolígrafo, ¿de acuerdo? Por esta zona de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Obviamente, antes que nada, preparar la mordaza para poder sujetar objetos irregulares. En este caso, voy a colocarla en esta posición. Podría tener ya en estos momentos colocado el bolígrafo, pero prefiero que lo podáis ver. Sitúo el bolígrafo lo más centradamente posible. Es importante que toméis como punto de referencia este ángulo que está situado justo entre los dos tornillos, porque este es el que marca el centro de metaza. Y recordar que la unidad siempre trabaja teniendo como punto de origen el centro de la misma. Una vez ya tengo colocado, en este caso, el bolígrafo en su sitio, lo que voy a hacer es, me voy a Metaza Studio, eliminamos el texto anterior, me voy a Archivo, Configurar impresora, a Propiedades, estamos en este momento entrando en el controlador o driver, y especifico el diámetro del bolígrafo, que en este caso son 11 milímetros, y lo tenemos en esta posición, y lo introduzco. Automáticamente me aparecerá la altura máxima de texto que yo puedo hacer en el bolígrafo en el controlador. Ahora simplemente lo que tengo que introducir aquí es cuál es el ancho que quiero imprimir. En este caso tomamos brevemente la medida y vendrán a ser unos 3,5 centímetros, es decir, 35 milímetros, que introduzco directamente aquí. Bien, volvemos otra vez a especificar que es texto, por lo tanto no alteramos nada, y le damos a aceptar. Automáticamente en Metaza Studio me aparece el área de trabajo disponible. Como vemos, el margen de seguridad en este caso es excesivo para este área de trabajo. Por lo tanto, me voy a Archivo, Preferencias e indico que el margen de seguridad desde el borde es 0,5 milímetros. 0,5 milímetros. Ahora simplemente voy a colocar el texto . Lo selecciono, presiono el botón mayúsculas y adapto su tamaño a el área de trabajo que quiero imprimir. Podríamos colocar una frase más. E incluso seleccionándola, volviendo a repetir la misma operación, podemos seleccionar también otro tipo de letra para establecer una diferencia entre un texto y otro. Por ejemplo, en este caso le damos al botón derecho, Propiedades, nos vamos a Formato y en lugar de Arial pues vamos a seleccionar una Batang.
Vuelvo a posicionar el texto. También el de Roland. Aunque veáis que en este caso el texto aparece ligeramente pixelado en pantalla, esto no significa que en el momento de imprimir vaya a quedar así. Va a quedar muchísimo mejor. En este caso simplemente Metaza Studio os muestra la información de disposición del trabajo, no cómo va a quedar. Es decir, no tiene nada que ver lo que estáis viendo en pantalla con el resultado final. Bien, una vez lo tenemos todo, simplemente lo que vamos a hacer es imprimir y aceptar. Recordar que es importante siempre trabajar con el capuchón. Si os fijáis, ahora solo hemos hecho un barrido de izquierda a derecha. Es decir, ahora mismo ya podríamos sacar el bolígrafo, puesto que el texto, como podremos ver, ya está impreso. Pero imaginaros que teníais pensado hacer un perfilado del texto para darle un poquito más de relieve y se os ha olvidado. Uno puede pensar, ¿trabajo perdido? No. Si no hemos tocado el bolígrafo, podemos perfectamente irnos a Metaza Studio, puesto que la máquina volverá a ir a la misma posición, irnos a propiedades, después de seleccionar los textos, y seleccionar en este caso contorno sin relleno. Aceptar y hacemos lo mismo para Metaza. Propiedades, relleno y contorno, seleccionamos solo el contorno y aceptar. Y volvemos a enviar el trabajo de nuevo a la máquina. De tal manera que ahora lo que nos va a imprimir es toda la información vectorial, recalcando o perfilando el texto que teníamos impreso anteriormente. Bien, ya lo tenemos. Vamos a acercar cámara. Vamos a enfocar un poquito y vemos cómo ha quedado todo perfectamente impreso. Así operaríamos con todos aquellos objetos que fueran irregulares. A veces puede darse la situación en la que vuestros trabajos no aparezcan perfectamente centrados en vuestras placas o medallas. Sin embargo, habéis puesto especial interés o especial esfuerzo en que todo quede centrado tanto en la mordaza como en la base cuadriculada. Uno puede llevarse a extrañeza porque dices, caramba, si me he basado en la cuadrícula, pero estoy viendo que la impresión no necesariamente coincide con el centro de la cuadrícula. No es que le suceda nada a la máquina, es una situación normal, puede deberse simplemente a un pequeño desajuste en el cambio de algún cabezal o simplemente en el traslado de vuestra máquina de un lugar a otro, y es algo que es perfectamente corregible, utilizando el controlador y en este caso Metaza Studio. Lo que vamos a hacer para demostrar cómo corregir esto es, vamos a cambiar de entrada la mordaza por la base cuadriculada, porque lo que vamos a intentar hacer es calibrar la unidad para que la impresión quede perfectamente centrada, en este caso, respecto a la cuadrícula de la base. Colocamos la base y vamos a volver a utilizar una vez más las plaquitas que vienen de testeo. Son unas plaquitas que hacen 6 por 6 centímetros aproximadamente y la colocamos en la base también centrada. No es del todo importante que quede perfectamente centrada en este caso, porque ya veréis cómo el objetivo es centrar las líneas que vamos a imprimir. Lo que vamos a hacer es, iremos a Metaza Studio, colocaremos como dimensiones 50 por 50,
Y en este caso no hace falta seleccionar texto o foto, es indiferente, puesto que simplemente vamos a imprimir dos líneas. Abriremos desde Metaza Studio un archivo que encontraréis en Archivos del programa, y dentro de Archivos del programa, en Metaza Studio, Samples, Axis. Este es el archivo que debéis abrir. Aparentemente, cuando hagáis abrir, no veréis nada, pero en realidad tenéis dos líneas que se cruzan, si las seleccionamos, que están aquí. Estas dos líneas coinciden perfectamente con el centro de la cuadrícula. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Pues simplemente imprimirlas. Seleccionamos el icono imprimir, hacemos aceptar y Metaza imprimirá esas dos líneas. Ya las tenemos. Ahora simplemente lo que tendremos que hacer es coger la base entera y, a través de una regla, ver cuánto se han desplazado esas dos líneas desde el centro de la cuadrícula, a izquierda, derecha o arriba o hacia abajo. De tal manera que yo luego me voy a ir de nuevo a Metaza Studio y concretamente al controlador, archivo, configurar impresora, propiedades, aquí tengo el controlador con las tres carpetas, y fijaros que aquí, lo comentábamos al principio cuando hablábamos del controlador, tengo dos casillas que por defecto están a 0 y encima aparece la palabra offset. Estas dos casillas, o estos dos valores, lo que me permiten es corregir el desplazamiento de esas dos líneas que acabo de imprimir, de esa cruz que acabo de imprimir, tanto a lo ancho como a lo alto, de tal manera que puedo corregir cualquier desplazamiento que tenga la unidad. Una vez haya introducido los valores, simplemente tengo que guardarlos y ya se me quedarán ajustados para trabajos futuros, con lo cual siempre tendremos la máquina perfectamente calibrada para cualquier trabajo. Bien, lo que tendremos que hacer en este caso es comprobar hacia qué lado se nos ha desplazado la cruz, es decir, si la cruz se nos ha desplazado horizontalmente hacia el lado positivo del eje de coordenadas, pues lo que haremos será contrarrestar ese desplazamiento con valores negativos. Esto sería a lo ancho. Es decir, por ejemplo, si detectamos en un caso espectacular que se ha desplazado 1 milímetro a la derecha, por lo tanto tendremos que hacer un contradesplazamiento de 1 milímetro a la izquierda. Es el negativo. Y lo mismo sería arriba o abajo. Si vemos que el desplazamiento de la imagen en el eje de las Y se nos ha ido un pelín hacia abajo, por lo tanto, tendremos que contrarrestar ese desplazamiento, si concretamente es de 1 milímetro, pues con 1 milímetro positivo en este caso. ¿Para qué? Para contrarrestar en este caso ese milímetro que se nos ha ido hacia abajo, pues devolver la imagen 1 milímetro hacia arriba. Tan sencillo como esto. De esta manera, imprimiendo este archivo Axis, siempre podréis tener la unidad perfectamente calibrada respecto a la cuadrícula de la base de sujeción de plaquitas. Bien, y hasta aquí es todo. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos que este webinar ágil, sobre todo en tiempo, os pueda ser de gran utilidad. En breve iremos también publicando nuevos webinars con diferentes trucos, pero os agradecería que cualquier sugerencia, opinión o aportación pues nos la hicierais llegar por correo electrónico para tenerlo en cuenta de cara a futuros webinars. Ha sido un placer y espero poder estar con vosotros en breve. Muchas gracias por vuestra atención.